Asoma Visión, Motivación y Desarrollo MID presentan el programa Respuestas a Preguntas que Incomodan, segunda temporada, con el Dr. Yatensi Bonilla. ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Respuestas a Preguntas que Incomodan. Como siempre y cada vez que nos reunimos junto al Dr. Yatensi Bonilla. ¿Cómo estás, Yatensi? Muy bien, Israel. ¿Y usted cómo está? ¿Bien? Bien. Alegre de estar otra vez junto a nuestros hermanos aquí en nuestro programa Respuestas a Preguntas que Incomodan. La vez anterior, junto al Dr. Yatensi, comenzamos el programa a hablar de creación y alianza. Y hicimos algunas observaciones respecto al Génesis. Dijimos que el Génesis es una elaboración tardía hecha después del Éxodo y que aunque mantiene la teología de Moisés, sin embargo han sido otras tradiciones que pusieron por escrito la tradición oral, y hablamos allí de la teoría documentaria o de esta hipótesis documentaria. Y también hicimos algunas observaciones, por ejemplo, que el Génesis y todos los relatos del Pentateuco tienen inserciones, ¿cierto?, de otras tradiciones antiguas como el Gilgamesh. Así que para esta oportunidad vamos a hablar sobre el Génesis y el Gilgamesh. ¿Qué es el Gilgamesh? ¿De dónde surge? ¿Cuál es el origen de esta historia o de este escrito mítico? ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es su historia? Mire, Israel, el Gilgamesh es un manuscrito que se encontró en varias lenguas orientales semíticas. Un relato se encontró en lengua cuneiforme, acadia, o lengua acadio-cuneiforme, también en lengua ninivita, de Nínive, en lengua hitita, en lengua caldea, etcétera, etcétera. Pero estas lenguas que mencioné, estas lenguas eran lenguas tan antiguas, más viejas que el antiguo hebreo, o más viejas que el antiguo paleohebreo o arameo que se usaron para escribir el Antiguo Testamento. Fueron lenguas arcaiquísimas que la forma de escribirse se escribía en piedra, en ostracas cerámicas, arcilla, planchas de metales, etcétera, etcétera. Ahora, estos hallazgos increíbles del escrito de Gilgamesh no se encontró en papel, sino que estos escritos fueron descubiertos en piedra, en escritura cuneiforme. ¿Qué significa escritura cuneiforme? Eran con un tipo de lengua o de escritura rayando la piedra porque no había tinta. O sea, era cuneando la letra cuneiforme. Ahora, ¿qué significa Gilgamesh? Este escrito lleva el nombre de un famoso rey que sí existió. La historia de los pueblos orientales registran que Gilgamesh fue un rey histórico que posiblemente gobernó hacia el año 2800 antes de Cristo en una antigua ciudad llamada la ciudad de Uruk, en la Mesopotamia Norte. O sea que Uruk también existió, como también existió políticamente Gilgamesh como un gran y sabio y héroe rey de la antigüedad oriental. Ahora, también este escrito, Israel, despertó una polémica sin antecedentes en la historia bíblica. Porque este Gilgamesh se descubrió en 12 tablillas, en 12 cánticos. Cada tablilla respondía a una piedra, como decir, en 12 tablillas, 12 piedras, en forma de cántico de poesía, de estrofa. Pero lo más sorprendente, Israel, no fue tanto que sea un escrito más viejo que la Biblia. Ese no fue el problema, Israel. El problema es que el contenido de las 12 tablillas tienen temas muy parecidos con los primeros 11 capítulos de Génesis. Eso es lo que fue un escándalo, porque eso obligaba a pensar a los estudiosos que posiblemente hay una influencia del famoso escrito del Gilgamesh sobre la elaboración literaria de Génesis, especialmente en los 11 primeros capítulos. Okay. ¿El escrito del Gilgamesh es una elaboración mítica o es una historia fidedigna? Porque es el mismo conflicto que vamos a tener con el Génesis. Si entendemos que el Génesis
particularmente sus 11 primeros capítulos, son más bien relatos míticos y no relatos textuales. El Gilgamesh es un relato mítico, pero también tú hablas de que Gilgamesh fue un rey. También hay algunas personas que hablan de que el Gilgamesh tenía que ver con dioses, ¿o estoy equivocado? Sobre su primera pregunta, si Gilgamesh es un relato mítico histórico, yo le contesto las dos cosas combinadas. Tiene una corriente histórica. El hecho de que se use el nombre de un personaje histórico llamado Gilgamesh y se use el nombre de una ciudad histórica llamada Uruk y se hable de que Uruk era amurallada, que es histórica también tiene una vena histórica, pero también tiene muchos relatos míticos, porque ahí habla sobre la existencia de muchos dioses, los dioses caldeos, que también Abraham debió conocerlo, porque Abraham viene de esa cultura, de Ur de Caldea. Ajá. Entonces, hay nombres de dioses como de Anu, de Istar, de Tzamad y otros dioses del toro celeste, etcétera, etcétera. Ahora, es una mezcla de historia con mito, porque hay que entender en los relatos muy antiguos de la humanidad, siempre los antiguos volvían mito su historia, reinterpretaban su historia, elevándolo a categoría semidivina o divina, y se mezclaba con lo religioso y con lo mítico. O sea que historia y mito formaban la historia religiosa. ¿Cuál es el fin del Gilgamesh? Porque si yo pienso en el Génesis, por ejemplo, el Génesis comienza hablando del comienzo, del origen del universo, el origen del hombre y también el origen del pueblo de Israel, siguiendo esa temática. ¿Cuál es la temática del Gilgamesh? ¿Solamente presentarnos en forma figurada los orígenes de la humanidad? ¿Cuál es el fin del Gilgamesh? Mire, el fin del Gilgamesh, Israel, es hablar lo mismo que habla Génesis, sobre el origen del hombre, el pecado del hombre, el diluvio universal, el arca del antiguo Noé que se llama Utanapistin, Ajá. y de la vida eterna. Oiga, son temas teológicos muy parecidos. El Gilgamesh, mire, aquí hay una cosa que yo quiero plantear. Hay temas muy comunes como mencioné. Uno de ellos, el diluvio. Hablamos del diluvio. Ok, sabemos, para que nuestros televidentes también se informen, el Gilgamesh está con 12 tablillas. En la tablilla número 11 aborda el tema del Génesis 6 al 9, que es el tema del diluvio. Eso es cierto. Sí. Pero antes de entrar a hablar del diluvio en sí mismo, hay otro tema que en el Gilgamesh es similar al de Génesis, que es el Génesis 2 y el Génesis 3. Génesis 2 y 3 nos hablan del tema del pecado y que el origen del mal. ¿Y el origen del hombre en el Génesis 2? En el Génesis 2. Antes de entrar a esta discusión, que es importante, el tema de hoy es Génesis y el Gilgamesh. Antes de entrar, doctor, en esta discusión del Gilgamesh y el Génesis y sus temas relacionados, hemos sabido por la investigación, y queremos también decirle a nuestros auditores y televidentes, que hay una diferencia entre la historia del capítulo 1 de Génesis y el capítulo 2, que son dos relatos diferentes. ¿Es así o no es así? Totalmente diferentes. El primer Génesis 1 es un relato teocéntrico, que todo gira en torno a Dios, y el último ser en crearse fue el hombre en el sexto día. En cambio, Génesis 2 es antropocéntrico. Primero se crea el hombre, y cuando Dios crea al hombre, comienza a crear el huerto del Edén, el paraíso, los animales, su compañera, etcétera, etcétera. O sea, dos relatos con diferencias teológicas abismales. Y esto obedece que habían intereses teológicos de los redactores inspirados por Dios, obvio que sí, porque es palabra de Dios, de los escritores bíblicos, sobre Génesis 1 y Génesis 2. Ok, te voy a meter en un problema, Yatensi. El problema que te voy a meter es, ¿cuál de los dos textos es primero? ¿Génesis 1 o el 2? Porque hay muchos académicos de la alta crítica que dicen que el primer capítulo del Génesis debía ser el capítulo 2. Que comienza con el hombre. Yo estoy de acuerdo con esa teoría. Ok, entonces tú piensas que el capítulo 2 es primero que el capítulo 1. Claro, por dos razones. El Génesis 2 muestra rasgos antropológicos más antiguos de un siglo X, y Génesis 1 tiene rasgos cosmogónicos, culturales, más hacia el siglo VI a.C., hacia el siglo V a.C. Evidencia número 2.
Génesis 2 tiene una estructura lingüística del hebreo más antiguo, es un hebreo más arcaico, más primitivo, más con letras del cananeo. En cambio, Génesis 1 ya usa un hebreo con letras arameas, que es mucho, el uso del arameo para el hebreo empezó desde el siglo VI a.C. Entonces, por las razones lingüísticas y por razones culturales, es primero Génesis 2 y después Génesis 1. Mire, una cosa, hermanos, que ustedes deben entender. La Biblia no se escribió como la encontramos en orden. No, la ordenación que usted encuentra en la Biblia lo hicieron eruditos con otros propósitos, pero cronológicamente no está, o sea, no está ordenada la Biblia en forma cronológica. Los libros no están ordenados en forma cronológica, sino que hubieron otros criterios para ordenar los libros que no son cronológicamente hablando. Ok, gracias por la aclaración, para poder seguir con el tema de creación y alianza. Como tú nos dijiste desde el principio, ya tenemos que entender la creación desde la perspectiva de la alianza, que es la reconstrucción, ¿cierto?, de los orígenes del hombre, del universo y de Israel, ¿cierto?, para entenderlo en su éxodo, en su liberación. Volvamos al Gilgamesh y a Génesis. Uno de los temas que dijiste que el Gilgamesh se parece al Génesis tiene que ver con el Génesis 2 y 3, donde habla de el hombre, la creación del hombre y el pecado, cómo ingresa el mal, ¿cierto?, entre comillas, eso, cómo ingresa el mal a la naturaleza humana. Mira, hay una cosa del Gilgamesh, y usted creo que también lo ha leído. Yo lo he leído y lo he recontraleído más de 20 veces para sacar. Uno cuando relee un texto aprende más que en la primera lectura. Hay una cosa interesante. La historia de cómo plantea la existencia de Gilgamesh, el relato mítico. Dice que Gilgamesh, y mire, usted me va a decir a qué historia de Génesis se parece. Voy a tratar de recordar memorísticamente Gilgamesh. Dice el texto, Gilgamesh era un rey exitoso que estaba aburrido porque no tenía un compañero o una compañera que le hiciera el complemento. Era un rey sabio, inteligente, poderoso y temido por mujeres y hombres. Era tan temido, y como no tenía un compañero que le hiciera el equilibrio, que se acostaba con las esposas o las novias de los guerreros. Cuando una mujer se iba a casar con un hombre, primero la mujer pasaba por las manos de Gilgamesh y después se la entregaba a su esposo. O sea, era un hombre que abusaba de su fuerza física, de su inteligencia y de su poder como rey. Entonces una diosa le dice al dios Anu, oiga Dios, hagámosle un compañero a Gilgamesh para equilibrar su fuerza. Hagámosle un compañero. Entonces la diosa bajó del cielo, tomó del barro, escupió sobre el lodo, formó un muñeco y ahí nació el famoso Enkidu. Entonces Enkidu vivía con los animales salvajes, era inocente, era sabio, poderoso, una fuerza tremenda, y la naturaleza respetaba a Enkidu. Y Enkidu mamaba de la ubre de las hembras, del ganado, de las vacas, de las cabras, y era el rey de los animales. Entonces Gilgamesh dijo, mandemos una prostituta, una cortesana, como dice en el texto de Gilgamesh, para que se acueste con él, y acostado con él, él pierde la inocencia y conozca el bien y el mal y regrese aquí. Oiga. Ok, interesante. Hay parecidos. Hay un parecido con Génesis 2. Muy cercano con el Génesis 2. Vamos a ir a un corte comercial y luego vamos a volver con este interesante tema, Génesis, el Gilgamesh. Continuamos con su programa Respuestas a Preguntas que Incomodan. Estamos con el doctor Yatensi y en esta oportunidad estamos hablando de la creación y alianza, particularmente en este programa sobre el Génesis y el Gilgamesh. Yatensi, tú nos hablabas hace un rato de este parecido del Gilgamesh y esta historia de los dioses que crean a otro dios para equilibrar las fuerzas. A Enkidu.
a Enkidu para equilibrar la fuerza con Gilgamesh. Evidentemente tiene parecido con la historia del Génesis 2. Hagamos a otro ser para que no se sienta solo Adán. Y de barro todavía. Y de barro Y le también. soplan vida al barro. Okay. ¿Qué otros elementos parecidos, qué otras historias míticas tiene el Gilgamesh que de alguna manera forman nuestro propio Génesis? Hay otros dos temas muy parecidos. El tema de la serpiente. No, la serpiente no puedes tocármela, porque la serpiente es la figura del mal que tenemos desde el principio, según la Biblia y Apocalipsis. En el Gilgamesh está la serpiente. Ok, ¿qué importancia tiene en el Gilgamesh